Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a la 8 Zamora. Empezamos en este lunes 13 de julio la semana con mucha música aquí en 8 Magazine. Hablaremos con la soprano que actúa el viernes de la próxima semana en la gala lírica que abre el festival Little Opera, y tendremos para terminar a la gente del Z-Live. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero música es, y relacionados con Zamora están, así que no se pueden quejar, variedad ante todo. Tenemos pendiente el balance de este festival del Z-Live, de cómo ha ido la edición de este año, y ya podemos hablar incluso de cómo se está organizando la del próximo, así que hablaremos con ellos de todo esto. En pleno verano, lo de organizar las comidas puede llegar a ser un reto. Horarios diferentes, mucho calor, ritmos que pueden complicarnos la planificación y también la ejecución de nuestros menús. Así que de la mano de una nutricionista aprenderemos a comer bien, incluso en vacaciones. ¿Y saben una cosa? ¿Saben qué día es hoy? 13 de julio. Queda menos de un mes ya, exactamente 30 días para uno de los eventos del año, el eclipse de sol. Será el 12 de agosto y hasta entonces aquí en la 8 Zamora haremos un seguimiento especial de todo lo que rodea a este fenómeno. Luego les voy empezando a contar más detalles, a su tiempo, paciencia, pero empezamos ya y lo hacemos repasando las citas de la Hermandad de Donantes de Sangre para esta semana. Esta tarde, desde las 4:15 y hasta las 9 menos cuarto, el equipo estará en Bermillo de Sayago, en el Centro de Salud. Mañana martes, desde las 4:30 hasta las 8:30, estarán en San Cristóbal de Entreviñas, en el consultorio médico. Hoy en Bermillo, mañana en San Cristóbal. Y ya saben que cada semana el punto fijo del Hospital Provincial está habilitado los miércoles de 3 a 9:30 toda la tarde, el jueves por la mañana de 9:30 a 3 y el viernes también por la mañana de 9 a 3. Esos son los horarios del punto fijo. Y ahora vamos a hacer un paseo, vamos a darnos un paseo por Zamora para disfrutar de su patrimonio gráfico. El patrimonio gráfico no aparece de repente ni se construye desde un despacho, nace casi siempre de una mezcla de curiosidad, de mirada atenta y de una cierta obsesión por aquello que otros pasan por alto, de fijarse en los rótulos de la calle, de esas tipografías que resisten al paso del tiempo. Así empieza todo, con la conciencia de que hay un lenguaje visual que forma parte de nuestra historia cotidiana y que sin embargo pocas veces ha sido reconocido como patrimonio. El proyecto Zamora Patrimonio Gráfico nace un poco de esa sensibilidad que es creciente, ¿no? del patrimonio local, de la importancia de la identidad de las ciudades, y surge en febrero del 22 y el proyecto se une a la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico, que es una red que incluye proyectos en España y Portugal que lo que tratan es de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de estos elementos urbanos, también rurales, que tenemos en nuestra geografía y que nos hablan un poco de la historia del comercio local, nos hablan de las tradiciones, de la historia de los barrios y que tratan de ser un poco resistencia ante la uniformidad que hay en las ciudades, la tendencia que hay a homogeneizar las ciudades. Hubo un tiempo en el que el comercio era también una forma de identidad cultural. Cada establecimiento hablaba con su propio estilo. En la elección de los materiales, en los colores, en las letras, en la manera de nombrarse, era un comercio rico en personalidad. Claro, en Zamora ha tenido, a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el comercio se expande rápidamente por la ciudad y deja rastros, ¿no?, de esos pequeños comercios que tenían tanta importancia, que muchos siguen existiendo en nuestra ciudad, comercios centenarios en nuestra provincia, y suelen conservar estos elementos, estos rótulos, ¿no?, de elementos del patrimonio gráfico que nos hablan de su historia y que tienen una riqueza que no es solo por su valor material, sino por la capacidad que tienen de hablarnos de nuestra propia historia, de la historia de las gentes que han estado en la ciudad. Claro, el objetivo del proyecto es divulgar, documentar estos rótulos, estos elementos del patrimonio gráfico, divulgarlos, sobre todo a través de las redes sociales, que es donde más está la gente y además donde tiene una capacidad muy rápida y muy visual de transmitir información. Y luego, claro, hay en ocasiones que estos elementos se destruyen porque están en esa delgada línea que hay entre la pared de un museo y un contenedor de obra. Entonces, en ocasiones hay que rescatarlos y nosotros hemos llegado a un acuerdo con la Concejalía de Comercio y está recogiendo y está guardando esos elementos para en un futuro estudiarlos, montar alguna instalación permanente, una exposición temporal. Bueno, pues habrá que ver un poco qué se hace con ellos, pero lo importante es no destruirlos. El objetivo principal de Zamora Patrimonio Gráfico no es coleccionar por nostalgia, sino divulgar. Explicar por qué estas piezas importan, qué cuentan y por qué merecen ser conservadas. Divulgar implica también hacer pedagogía, ayudar a distinguir qué elementos tienen un verdadero valor patrimonial y cuáles no. Comprender qué los hace únicos, qué los vincula a una época, a un oficio, a una manera de entender la ciudad. No se trata de guardar todo, sino de saber mirar.
Ese es un gran debate que tenemos dentro de la red, de decir qué es lo que vale y qué es lo que no, y en realidad yo creo que todo aquello que sea importante para alguien, que forme parte del paisaje visual diario de los ciudadanos de Zamora, es parte del patrimonio gráfico. No tiene por qué tener mucho valor material, no tiene por qué ser una cosa preciosa o una tipografía especial, sino simplemente que lo tengamos grabado en la retina, si sea parte de nuestra infancia, de nuestra juventud o de nuestro café diario, pues es parte del patrimonio gráfico. Y cuando se mira de verdad, lo que aparece es un universo sorprendentemente variado. Hay de todo, un conjunto de piezas que, pese a sus diferencias, comparten algo en común, que todas forman parte de la memoria visual de la ciudad y todas están íntimamente ligadas a la evolución del comercio de Zamora. Hay de todo, porque al final el patrimonio gráfico ha existido siempre, desde que se inventó la escritura, y en este caso relacionado con el comercio, ¿no? Pues tenemos desde los primeros rótulos, que son rótulos hechos a mano, ¿no? Realizados por los rotulistas, una profesión en peligro de extinción, pues se hacían sobre los propios materiales a mano, ¿no? Y luego ya, pues a medida que se fue creando nuevas tecnologías, pues se fueron creando el plexiglass, por ejemplo, que es una especie de plástico, ¿no? Donde de una manera ya prácticamente industrial, se creaban esas letras corpóreas, como podemos ver algunas en la ciudad. Y luego, claro, evidentemente vino ya el plotter, la impresión digital, y ya prácticamente acabó con ese patrimonio gráfico que era un poco más artesanal. Los rótulos no existen de forma aislada, leerlos es, en el fondo, leer la historia de la ciudad desde sus escaparates, pero tienen cosas en común. Pues lo que sí se puede ver es que hace unas décadas los comerciantes invertían mucho dinero y mucho esfuerzo en que su local estuviese presentable, que destacase, ¿no? Era el marketing de la época, entonces se molestaban mucho en que su rótulo estuviese confeccionado con los mejores materiales, con las mejores técnicas, y en Zamora tenemos algunos ejemplos de los pocos que quedan donde vemos, ¿no?, que encargaban los rótulos pues a grandes casas cristaleras, como puede ser el que tenemos en la Plaza Mayor, el rótulo de Avelino Prieto, ¿no? Pues es un rótulo que está hecho en una cristalería que existía en Vigo, que se llamaba La Belga, ¿no? Y que era un proceso que se hacía con cristal, polvo de oro, era como una confección muy especial. Lo cierto es que de esta manera hemos podido conocer la evolución de Zamora y de sus zonas comerciales. Claro, al final, alrededor de la Plaza Mayor es prácticamente donde se ubica el comercio que florece, ¿no?, en esas primeras décadas del siglo XX. La calle Valborraz, la Plaza Mayor y el entorno de la calle Renova y Sagasta, pues eran edificaciones que nacen para el comercio, es decir, se construyen edificios y la familia vive arriba y sacrifican el portal para montar su tienda, ¿no? Y entonces entraban por la trastienda y entonces ocupaban ese frontal, ¿no? Diseñaban el frontal para que fuese visible, que los escaparates pudiesen ver el género, ¿no?, que vendían, y anunciaban pues con grandes reclamos y a través de estos elementos de patrimonio gráfico su negocio. ¿Y qué os habéis encontrado en provincia? Pues en la provincia es diferente, porque sí que encontramos elementos de todavía comercios, ¿no?, que siguen, que eran históricos, y luego encontramos, pues hay un patrimonio gráfico en nuestro entorno muy ligado también a las cajas de ahorro, ¿no?, esos bancos, ¿no?, que la antigua Caja de Ahorros Provincial rotulaba a través de inscripciones, ¿no?, y demás. Luego también forma parte del patrimonio gráfico las propias inscripciones que hace la gente en los lugares. Es muy típico, por ejemplo, en los pueblos las pintadas de los quintos, ¿no? Vivan los quintos del 64 y ponían el nombre, ¿no?, que es un poco los prolegómenos del grafiti urbano, ¿no?, que ahora se habla tanto. Y no solo en el centro, también en la provincia, en los pueblos, donde aún perviven ejemplos que hablan de otra forma de entender el comercio y el espacio público, lugares concretos, nombres propios, fachadas que guardan capas de historia como auténticos archivos urbanos. Vamos a conocer un comercio mítico, en este caso en la capital de la provincia, en la Plaza del Fresco, la Casa de las Lanas. Claro, es uno también de los rótulos más señeros, ¿no?, que los tenemos grabados en la memoria, ¿no?, en este entorno de la Plaza Mayor, y que son rótulos además que recientemente los ha limpiado el ayuntamiento, ¿no?, en este plan de embellecimiento de fachadas, y creo que es una buena oportunidad también para poner en valor, ¿no?, la historia del comercio y por supuesto la arquitectura, porque es un comercio muy relacionado con la arquitectura de la ciudad. Durante mucho tiempo, sin embargo, no hubo suficiente sensibilización. Muchos de estos elementos se perdieron por desconocimiento, por reformas apresuradas o por la idea de que lo nuevo siempre era mejor. Ahora empezamos a entender que al borrar estos signos también borramos parte de nuestra identidad. Claro, yo creo que sí que hay una sensibilización creciente, ¿no?, hacia la historia local de la ciudad, hacia el comercio de proximidad, y toda esta corriente, ¿no?, de las multinacionales, de cómo
algunos negocios están homogeneizando el centro de las ciudades, ¿no? Si viajamos un poco por las principales ciudades de Europa, pues las calles principales tienen prácticamente los mismos comercios, ¿no? Entonces va a llegar un momento que no va a tener sentido viajar, ¿no? Entonces estos comercios locales aportan personalidad a la ciudad, aportan identidad y además son los que más empleo generan porque emplean a familias enteras. Entonces creo que es importante apostar, también el patrimonio gráfico apuesta, ¿no? por ese comercio local y ese comercio de proximidad que es la razón de ser de una ciudad como Zamora. De ahí la importancia de las historias personales, de quienes como Javier comenzaron casi en solitario a documentar, fotografiar y catalogar lo que otros no veían. Una trayectoria individual que con el tiempo se ha convertido en un proyecto colectivo. Pues yo la verdad, cuando empecé en esto no sabía el concepto, no conocía el concepto de patrimonio gráfico y fue a raíz de conocer distintos proyectos, ¿no? Que ya estaban en la red ibérica cuando dije, joder, a mí esto me gusta, siempre me ha llamado la atención a nivel de imagen, porque esto está plagado, la red está llena de gente que se dedica al diseño gráfico, pero en mi caso me gusta más por la capacidad que tienen estos elementos de contar la historia, ¿no? de nuestra ciudad. Entonces, pues fue eso lo que me llamó, ¿no? El coger un rótulo y tirar del hilo. ¿Qué había aquí? ¿Qué personas compraban? ¿A qué se dedicaban? Porque incluso vemos que hay rótulos que nos hablan de profesiones que ya han desaparecido o de productos que ya no se venden. Es un poco también la razón de ser de estas calles, ¿no? Avanzar hasta el presente es comprobar cómo ese interés inicial ha ido creciendo, cómo se ha pasado de la curiosidad a la conciencia patrimonial. Hoy ya no se habla solo de rótulos como objetos estéticos, sino como piezas de una historia mayor, la historia de la tipografía urbana, de la comunicación comercial, de la manera en la que las ciudades se han contado a sí mismas a través de sus fachadas. Lo más significativo es el mercado de abastos. Como sabéis, el mercado de abastos está en un proceso de remodelación. Y tradicionalmente, cuando se han remodelado mercados de abasto, lo que se ha hecho ha sido arrasar con lo que había dentro. Entonces, antes de que comenzaran las obras, desde la red nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Zamora para solicitar que no se destruyeran los rótulos. Entonces fue el Ayuntamiento, a través de la petición nuestra, quien se encargó de retirar esos rótulos, ¿no? Alrededor de 50 rótulos a partir de los años 60 en adelante, los que estaban visibles en el mercado de abastos, y los ha guardado en una instalación municipal. La intención es que puedan formar parte de la decoración del nuevo mercado de abastos. Y luego también, pues, a medida que estaban avanzando las obras, en el sótano, en la planta inferior, aparecieron otros rótulos, porque al final el patrimonio gráfico se ha ido construyendo por capas, ¿no? Pues tú ponías un rótulo y tapabas el anterior. Entonces, al retirar los puestos del mercado de abastos en el sótano, aparecieron rótulos que estaban pintados a mano directamente sobre la estructura metálica original del mercado. Estos rótulos no se podían conservar porque había que dar una capa ignífuga a la estructura del mercado, y entonces lo que se hizo fue documentarlos fotográficamente. Y estos rótulos que han aparecido en el sótano son rótulos como de los años 20, de los años 30, donde claro, no existían los materiales con los que estaban hechos los que todo el mundo conoce, ¿no? En la planta superior, y eran rótulos pues, hechos como muy ingenuos, ¿no? Hechos, pero también con una tipografía muy cuidada, con unas tipografías y unos colores, se les daban sombras, incluso pues hay uno de una carnicería que tenía un cerdo con las orejas agachadas como llorando, ¿no? Era muy curioso. Y eso está documentado a través de fotografía, porque se han tenido que borrar, claro. De esta manera también podemos conocer un poco más sobre la historia de los rótulos. Y ahora vamos a conocer otro ejemplo muy singular. Pues hay un rótulo que yo la verdad es que tengo un poco de obsesión con él, que es el rótulo de la sombrerería de Lucio Astudillo, que está en la calle Renova. Es un rótulo que es un ejemplo claro de un buen rótulo, porque está hecho con buenos materiales. Es un rótulo además de un comercio muy señero, ¿no? en ese edificio que es del arquitecto Sánchez Blanco, y que además es un rótulo que está hecho por una firma zamorana. Eran rótulos que se firmaban, ¿no? Porque había un concepto de hacer una pieza con valor artístico, por eso se firmaban. Entonces está firmado por Cristalerías Zamorana, que era una casa de aquí de Zamora que se dedicaba a hacer todo el tema de cristales y rótulos, que luego estaban relacionados con la familia Lantarón, que hasta hace poco ha tenido aquí actividad en Zamora.
y es un rótulo que está en un local que está en pleno proceso de transformación en edificio de viviendas. Entonces, claro, se plantea ese dilema, ¿no?, de qué hacer con el rótulo. Nosotros hemos solicitado al propietario que lo mantenga, incluso nos hemos puesto en contacto con el arquitecto para que se conserve ese rótulo, pero claro, no hay ninguna obligación legal de conservarlo. Entonces, yo creo que también los ayuntamientos tienen que trabajar y avanzar en esa definición a través del Plan General de Ordenación Urbana para proteger determinados rótulos que son también patrimonio de la ciudad, como puede ser un edificio, una escultura o una iglesia románica. Los barrios son claves en este relato. En sus calles se conservan rastros de tiendas de toda la vida, de negocios familiares. Los barrios son muy importantes dentro del patrimonio gráfico porque las ciudades, el centro de las ciudades cambian muy rápidamente, ¿no? Entonces se suceden unos negocios tras otros. En cambio los barrios sí que han mantenido un poco más de comercio local. Entonces eran comercios que nacían muy vinculados a una persona o a una familia, ¿no? El típico carnicería Manoli, peluquería Manolo, ¿vale? Que eran muchos rótulos, ¿no?, van asociados a un nombre propio, ¿no? Y entonces en Zamora, en estos barrios sí que se conservan elementos del patrimonio gráfico, como puede ser en el barrio de Los Bloques o en la zona de Pablo Morillo, se conservan rótulos ciertamente interesantes, como de los años 80, 90, que eran unos rótulos que se hacían con plexiglas, que eran unas capas de plástico que se recortaban prácticamente manualmente y se superponían unas y otras, consiguiendo unos efectos bastante curiosos, donde además la persona que lo componía pues tenía que tener una idea en tipografía, ¿no? Porque no es lo mismo lo que transmites con una tipografía o con otra tipografía, o en cursiva, o con determinadas sombras o con colores. Y atentos a los nombres, que muchas veces servían para conservar el legado familiar. Claro, el nombre era muy importante a la hora de poner tu negocio, porque eran personas, cuando tú ponías tu nombre a tu negocio, es que dabas la cara por tu negocio, era tu carta de presentación. Incluso pues tenemos ejemplos, ¿no?, de que se usaba mucho lo de viuda de, viudo de o hijo de, porque era una garantía, ¿no? Si en el caso, por ejemplo, del Redondel y de hijo de Avelino Prieto, ¿no?, pues ponían el hijo de Ambrosio Santiago, ¿no?, porque era una garantía de que eran los descendientes del fundador, de la persona que había venido del pueblo a la ciudad, había instalado un comercio textil y había triunfado, ¿no? Mirar al pasado, sin embargo, no significa quedarse en él. El patrimonio gráfico plantea retos claros de cara al futuro, cómo proteger sin convertir en museo, cómo integrar estos elementos en una ciudad viva o cómo evitar que la conservación sea solo decorativa. Acaba sobre todo conociendo la ciudad y conociendo a las personas que lo habitan, ¿vale? Porque no solo es el tema artístico, como decíamos antes, sino sobre todo la historia de los vecinos, la historia de los barrios, la historia del comercio, ¿no? Al final no da tiempo a investigar tanto como gustaría, pero a través de un rótulo y preguntando, indagando en la familia cómo fue, cómo vino a Zamora, cómo emprendió ese negocio, pues acabas teniendo una imagen muy clara de cómo fue ese despertar, ¿no?, del comercio y de la pequeña industria. Tampoco hemos hablado de la industria, pero también esa industria harinera que tuvimos en la provincia de Zamora también ha dejado ciertos elementos de patrimonio gráfico y de patrimonio industrial que muchas veces está desapareciendo. Mirar al pasado, sin embargo, no significa quedarse en él. El patrimonio gráfico plantea retos claros de cara al futuro, cómo proteger los rótulos, cómo integrarlos. Claro, en Zamora y en toda la zona de la comunidad autónoma, pues tuvo cierta importancia, tuvo mucha importancia todo el tema del cereal, ¿no?, la transformación del cereal en harina, ¿no?, y estas harineras, que pues es un patrimonio industrial ingente que tenemos en nuestro entorno y que no siempre hemos sabido conservar, y tenemos ejemplos en Zamora, ¿no?, de cómo se han destruido edificios magníficos relacionados con la industria harinera, y casi siempre tienen elementos de patrimonio gráfico, ¿no?, esos rótulos, esas inscripciones, muchas veces son elementos de fundición en la maquinaria y demás, y todo eso hay que ponerlo en valor. El patrimonio gráfico está muy ligado también al patrimonio industrial. Sobre todo es importante implicar a todas las generaciones, porque los jóvenes y los mayores deben apropiarse de este patrimonio en el sentido de sentir lo propio, sentir como un nexo de unión. Se dice que el patrimonio gráfico es un buen punto de encuentro intergeneracional, porque de hecho pues en la propia red se ve, ¿no?, cómo son generaciones más jóvenes las que se ponen en contacto con los mayores, con las personas que han habitado los barrios, para conocer interesados por su propia historia. Entonces yo creo que es una oportunidad para que esa conexión que muchas veces se ha perdido, ¿no?, entre los mayores y las generaciones más jóvenes, pues fluya, ¿no?, y haya ese contacto, y sobre todo que haya interés en las generaciones, en los jóvenes, ¿no?, en la historia de su propia ciudad, porque es su
propia historia. Y además, quien no conoce su historia, pues nunca la va a valorar y nunca va a poder tirar de ella y mirar hacia el futuro, que es lo que queremos. Yo creo que tenemos que conseguir conservar los rótulos que tenemos, porque se ha perdido muchísimo. Tenemos que crear alguna herramienta jurídica que proteja estos elementos, y luego tenemos que dar una salida a esos rótulos que se han ido recogiendo, pues hacer alguna instalación permanente en la ciudad, ya puede ser de interior o de exterior, para que se puedan conocer y para que sobrevivan y las nuevas generaciones, la gente que venga, pues conozca la historia de Zamora a través de esas tipografías y de esos elementos que llaman tanto la atención. Una forma de contar la historia de una ciudad desde sus márgenes, desde sus comercios, desde sus calles. Es memoria, identidad y también oportunidad, la de mirar de otra manera lo que siempre ha estado ahí, los rótulos. Pues sobre todo yo invitaría a los zamoranos a pasear por la ciudad de una manera consciente. En Zamora nos encanta pasear, hacemos la ruta de Santa Clara hasta la Catedral y volver, pero tenemos que hacer un paseo sobre todo mirando la ciudad, ¿vale? Mirando esos elementos que tenemos en las calles y que estamos acostumbrados a verlo, y sobre todo a valorarlo, porque va a ser la forma de que podamos mantenerlo de aquí al futuro. Ya estamos de vuelta y vamos con nuestro primer asunto musical del programa de esta tarde. Este fin de semana empieza Little Opera con la visita a varias poblaciones, a 4 pueblos diferentes que van a hacer esa parte de la provincia durante los primeros días, pero el próximo viernes, día 24, es cuando arranca oficialmente ese festival de ópera de cámara, y lo hace con esa gala lírica en la plaza de la Catedral. Entre las estrellas que vamos a poder ver en el escenario esa noche está Vanessa Goicoechea, soprano, a la que tenemos con nosotros a través de una videollamada. Vanessa, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, esta hoy es virtualmente tu primera visita a Zamora, a través de la 8 Zamora, de la tele. ¿Qué te parece? Pues creo que es uno de los mejores debuts que puedo tener. Con lo que, bueno, pero tengo que decir que estoy deseando de ir a vuestra tierra, y qué mejor que encima cantando, ¿no? Con este concierto que va a ser la apertura del festival. Bueno, porque es tu debut en Zamora y lo haces a lo grande, en la apertura. Debutas debutando con el Little Opera, nunca mejor dicho. No sé si eso supone una responsabilidad extra o un placer añadido. Bueno, para mí siempre es un placer, ¿verdad? O sea, tengo la gran suerte de que puedo dedicarme a lo que es mi pasión y hacerlo de la mano del tenor que es Andeka Gorrotxategi, de un maestro que es maravilloso también, como es Oliver Díaz, junto a la orquesta de Castilla y León. Pues creo que no podría ser mejor, de hecho, no podría ser mejor. Bueno, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste una gala lírica como la que vamos a ver el viernes de la próxima semana, a diferencia de lo que es una ópera de cámara, de lo que es en realidad lo que es el Festival de Little Opera, aunque es un poco todo? Cuéntanos la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, pues empezaría por la gala lírica, que lo que vamos a hacer es interpretar pequeñas partes de diferentes óperas, ¿no? Entonces, pues, bueno, en este caso hay un tenor y una soprano, Andeka y yo. Habrá partes donde cantemos nuestras partes, digamos, como de parte de soprano, parte de tenor, que se llaman arias. Él va a cantar las suyas, yo tengo las mías, pero luego también hemos estado buscando dúos en donde podamos también cantar juntos. Entonces, digamos que la gala, digamos que se cantan pequeños excerptos de las óperas, y las óperas en sí, o las óperas de cámara, siempre hay muchos más personajes. Si una óperas más largas, depende también un poco del libreto, ¿no? De la historia que pasan en la ópera. Generalmente las óperas se hacen representadas, es decir, pues con una escenografía mayor o menor, ¿no? Según también en qué teatro o en qué lugar se esté representando. Y bueno, pues la gala tendremos a la orquesta en el escenario con nosotros, cantaremos junto con la orquesta. Generalmente las óperas
La orquesta está en un foso, ¿no? Pues para que todas las voces, bueno, pues estén bien proyectadas en el teatro y también el director de orquesta pueda manejarles, ¿no? O sea, al final el director está tanto con los de arriba que estamos en las óperas en el escenario con el foso y así pueda controlar todo. Entonces, vamos a ver un espectáculo que, según Conchi Moyano, que es la directora de este festival, es una ocasión perfecta para acercar la ópera a gente que no conoce la ópera. Totalmente. Y más con esta gala lírica, ¿no? Que vamos a interpretar, digamos que un poco lo más representativo, ¿no? Lo más conocido, lo que a la gente le gusta escuchar. No con esto quiero decir que son obras fáciles, todo lo contrario, porque sobre todo vamos a interpretar a Puccini, también un poco de ópera francesa. Luego también habrá una sorpresita, ¿no? En el que todo el mundo también va a terminar cantando, lo sé, porque entonces, bueno, yo de hecho animo a todo el mundo, es a las 9:30 del concierto, el calor ya ha pasado, ya va a remitir, con lo que ya hago ya un llamamiento a que vengan a escuchar esta música que es verdaderamente una delicia. ¿Cómo de complicado es cantar con una orquesta que no es habitual, con un director que tampoco es habitual y con un compañero como Andeka, que tampoco es el día a día para una soprano como tú? Bueno, al final nosotros estamos acostumbrados, ¿no? O sea, yo en mi carrera artística, cada mes y medio, dos máximo, estoy cambiando de ópera, estoy cambiando de teatro y esto también conlleva cambiar de compañeros, ¿no? Artistas, tanto cantantes, bailarines, actores y también orquesta y los maestros, con lo que digamos que es el día a día, ¿no? De mi vida. Ir conociendo gente. Es verdad que para una gala lírica el tiempo de ensayo es mucho menor, ¿no? Porque al final quiero decir que al final hay que ensayar, pero no es como una ópera donde también tienes que ensayar la parte escénica, ¿no? Eh, bueno, a Oliver le conozco, he trabajado con él, es un maravilloso maestro. Andeka Gorrotxategi es de mi tierra, somos los dos vascos. Bueno, él ya estudiaba canto cuando yo empecé, ¿no? Pero bueno, digamos que desde jovencitos nos hemos conocido. Hace mucho tiempo que no cantábamos juntos, con lo que le dije, Andeka, qué bien, que vamos a cantar juntos, con lo que eh, no, me hace muchísima ilusión cantar otra vez con él. Y, y bueno, pues sí que canté con la Orquesta de Castilla y León hace ya también varios años y tengo que decir que es una de las mejores orquestas de España. La calidad musical y sonora que tienen es de un altísimo nivel, con lo que, gente, tenéis que venir porque es un concierto de gran altura y calidad. Tú estás haciendo tu carrera, además, ahora mismo de modo internacional, estás recorriendo escenarios y teatros de Europa, de América, de Asia. ¿Qué supone llegar a un sitio pequeño para participar en un festival que tiene el nombre de Little, como el de Zamora? Ya, bueno, yo creo que nada hay little en la música. Nada hay. Creo que la música por sí misma ya es enorme. Interprete yo una ópera en una sala de 5.000 personas o para 20, ¿no? Creo que la música merece el mismo respeto, merece, porque ella misma se hace respetar, ¿no? Entonces, para mí, ir a Zamora es es tan importante como haber cantado en el Covent Garden, como en el Teatro Real de Madrid o en París, ¿no? O sea, para mí es igual de importante y te digo, estoy muy feliz de hacer este concierto ahí. Nos decía Conchi el otro día que es difícil traer a cantantes de ópera que estén en la cima, en lo alto de sus carreras a un festival como este de Zamora, y que ha tenido la suerte de que Andeka y tú podáis estar juntos este viernes día 24. No sé si eso te añade presión. No, porque la presión me la pongo yo solita. No, pero no, ya te digo, o sea, eh, yo, yo, yo soy muy afortunada de hacer esto que estoy haciendo. Entonces, creo que las presiones yo ya me las pongo de por sí.
pero luego pienso, ¿no? Y recapacitas y dices, qué suerte tengo, ¿no? De poder tener a una orquesta que están tocando para el público, para nosotros, para uno mismo, ¿no? Y, y yo me quedo con esto, yo me quedo con esto. O sea, yo estoy también muy, muy agradecida con Chimoyano que haya contactado. Es verdad que igual en otras fechas pues no hubiera podido porque voy con muchísimo trabajo. La verdad es que llevo unos años que no paro, pero cuando no paro es que no paro. O sea, enlazo producción con producción. Y bueno, pues me dijo, mira, si podrías venir, es un pequeño festival, pero como te digo, para mí nada es pequeño, con lo que dije, mira, pues estoy aquí, además es Sandeca, fenomenal, venga, vamos, los ensayos son en Valladolid, en la sede de la orquesta, luego iremos a Zamora, con lo que feliz me hallo. Decías antes que estás acostumbrada a cambiar de director, de orquesta, de compañeros, también de papel, del papel que representas. Has estado últimamente con Tosca, Madame Butterfly, Lady Macbeth. No sé, es como un entrenamiento constante esta profesión tuya, ¿no? Sí, a ver, es un poco locura, ¿no? El nivel de estudio que llevo, el nivel de trabajo que llevo, pero es verdad que es que me siento en un momento de plenitud, ¿no? También personal, también laboral. Me ofrecen en sitios muy interesantes roles que son una joya, ¿no? O sea, yo ahora este año, este curso, digamos, que viene, ¿no? Que empiezo en agosto, pues debuto Yenufa, que es una de las grandes óperas de Janáček. Debuto Manon Lescaut, que es una de las grandes óperas de Puccini. Voy a debutar un rol en Florencia que la han compuesto para mí, o sea, es un estreno mundial. ¿Cómo voy a decir que no? Canto Madame Butterfly de nuevo en la Fenice porque me han invitado. ¿Cómo voy a decir que no? Debuto Nabucco en Miami. O sea, son grandísimos roles de una belleza que no se puede medir. Entonces, pues bueno, pero claro, todo el sacrificio, estudio, porque ya no es que cantes en idiomas que sepas, sino pues yenufas en checo, todo el trabajo, ¿no? Que hay detrás de coachings de checo, porque he cantado varias óperas en checo, pero es verdad que no hablo el idioma. Puedo controlar ahora palabras y demás, pero te puedo hablar lo que canto, pero no puedo tener una conversación, con lo que sería un poco yo, mi conversación en checo. Bueno, el zamorano es más fácil. Con lo que, bueno, pues toda la trayectoria de estos años que voy teniendo, te digo, es de mucha carga, pero bueno, es el momento de hacerlo. Pasión por lo que hago, me encanta cantar, me encanta actuar, conocer a gente nueva, aprender de los grandes maestros que creo, tanto de orquesta como de escena, que al final son los que van haciendo que nosotros artistas vayamos creciendo como personas y como artistas. La última, la actuación de la gala lírica es al aire libre, es en la Plaza de la Catedral, es un escenario, un ambiente estupendísimo, pero no sé para cantar eso cómo condiciona. La verdad es que he hecho pocos open airs. La última fue en Polonia, que canté una tosca. Bueno, pues tuvimos de todo, lluvia, viento, granizo, sol, calor. Nos pasó de todo. Sí, pero bueno, yo creo que en ese momento cuando uno está cantando, a no ser que las condiciones sean muy, muy adversas, eh, bueno, veamos, ¿no? Veamos, pero bueno, yo creo que la plaza también ayudará un poco a que ese sonido envolvente pueda, pues, acoger al público que esté. Pero cambia mucho la manera de preparar una actuación cuando es en un teatro cerrado que cuando es al aire libre, o no tiene nada que ver en cuanto a tu No, trabajo. no. O sea, lo que es el uso de mi técnica para cantar, el canto, va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es mi sensación cuando yo escuche el sonido, porque claro, pues quizás no haya un retorno. En un teatro al final es un sitio cerrado en donde el sonido rebota, ¿no? Y ahí también nos agarramos a este sonido que rebota muchas veces. En una plaza, pues la verdad no lo sé, te lo contaré cuando ensaye en la plaza y diré, ah, pues qué bien, o diré, oh, parece que no ni estoy cantando porque no me oigo, ¿no? Entonces, pero bueno, esperemos que sea positiva. Claro que sí, seguro que sale todo fenomenal, Vanessa. Muchísimas gracias, muchísima suerte para ese día, que te vaya muy bien hasta entonces. Cuando vengas, disfruta de Zamora, de
todo lo que tiene que ver Sí. Zamora y que salga muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy deseando de ir. Y gracias por atendernos también para contarnos tus sensaciones previas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Ahí os espero. gracias. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de verano y de comida, a ver cómo conjugamos esto. Ya estamos aquí de vuelta para hablar de un tema que nos atañe a todos. En teoría, en verano comemos más ligero y también alimentos más frescos, pero comemos y nos alimentamos bien en estos meses, en verano, relajamos nuestras rutinas, comemos correctamente. Bueno, pues para resolver todas estas dudas y ayudarnos a solucionar lo que pueda ser un problema, hemos invitado a Claudia Zurdo, ella es dietista, nutricionista. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? Aquí estoy, vamos, encantada de la vida como siempre. Muy bien, y nosotros encantados también de recibirte en un programa que hemos tenido muy musical. Hemos empezado con ópera, vamos a acabar con el Fetalife. Te podríamos hacer cantar también, pero Bueno. no es el día. No, que no me he traído la guitarra. Para otro día, para otro día. Otro día. Hoy vamos a hablar de comida. Eso es. efectivamente. Bueno, ¿el verano es duro para esto de comer correctamente o es más fácil que otras épocas del año, Claudia? Pues a ver, yo creo que hay opiniones de todo tipo. Es verdad que hay una cosa muy clara, que es que las rutinas vamos a decir, se rompen con más facilidad. ¿Por qué? Pues porque hay muchos más planes fuera de casa, hay más eventos, están luego también las vacaciones, fines de semana que salimos fuera. Entonces, por esa parte, claro, se complica mucho bueno, pues el seguir una rutina. Luego hay personas que también dicen, bueno, pues a mí el verano casi me va mejor, porque como al final las cosas que se cocinan pues son más fáciles, ¿no? Todo ensaladas, cositas así y tal. Hay personas que les resulta más fácil incluso a lo mejor comer más fruta, más verdura en verano que el resto del año, pero ya te digo que hay opiniones un poco para todo tipo. Es cierto que la tendencia general es a que la rutina se rompa más, entonces claro, en ese momento pues es mucho más difícil llevar unos hábitos más organizados con la alimentación. Hay gente que sigue una dieta y cuando llega el verano es como que llega la revolución, porque se rompe mucho. Hablabas, eventos, salimos bastante más, nos vamos de vacaciones. ¿Quién sigue una dieta cuando está de vacaciones? Claro, es que es eso. Yo es que al final es lo que siempre digo, no podemos estar eternamente entre el modo dieta y el modo no dieta, o sea, porque eso al final no tiene ningún sentido, ¿no? El modo dieta es lo que todos entendemos por, bueno, pues una dieta estricta, ¿no? En la que no nos permitimos salirnos, ¿no? De ese menú, pues esas directrices, ¿no? Concretas. No nos permitimos salirnos nunca, entonces claro, llega el verano y entonces pues eso se rompe con mucha facilidad y después de ese periodo de restricción que hemos pasado, pasamos a ese modo no dieta que es un poco pues todo lo contrario, ¿no? Un poco pues desorganización de hábitos de alimentación y demás. Entonces claro, yo lo que siempre digo es, tenemos que trabajar día a día para que nuestro patrón de alimentación se parezca pues imaginemos pues esa pirámide de la alimentación que tenemos todos en mente, o el plato de la alimentación saludable, que también se está haciendo últimamente más famoso y hay muchas personas ya que lo conocen y lo podemos también tener en mente, ¿no? Pues tenemos que trabajar para que nuestra alimentación se parezca a eso en general, no en un 80%, como yo siempre digo, y al menos un 20% pues para flexibilizar, no solamente en verano, sino también el resto del año, es decir, mantener unos hábitos saludables con un margen de flexibilidad que me permita mantenerlos en el tiempo. Entonces así no estoy pasando constantemente de una restricción a todo lo contrario en los diferentes periodos del año, ¿no? Entonces claro, en el verano pues yo todo lo que pueda seguir esa alimentación lo más organizada posible, los días que yo esté en mi casa, más de rutina, pues lo seguimos y luego entendemos que tiene que haber momentos en los que vamos a comer de manera diferente. Bueno, por ejemplo eso, en vacaciones, pues lógicamente no vamos a querer comer como comemos en nuestra casa, es muy complicado, ¿no? Te vas por ahí, entonces dices, no, yo un filetito a la plancha y una ensalada, gracias. Claro, exactamente, es que yo es lo que digo, a ver... ¿Quién puede con eso? Claro, podemos hacer eso, por poder se puede, pero claro, ¿a qué precio? Sobre todo a nivel psicológico, ¿no? Pues esa restricción que nos imponemos, bueno, pues estamos de vacaciones y nos apetece disfrutar de alimentos que el resto del año a lo mejor no vamos a disfrutar, nos vamos a un sitio de playa y a lo mejor hay pescados, mariscos, tal, nos apetece, nos vamos a Asturias y nos apetece un arroz con leche, bueno, pues, ¿por qué no? Yo qué sé. Bueno, pues hay que entender eso, que no todos los días estamos de vacaciones, entonces, bueno, pues el resto del periodo de verano, que estemos nosotros más en rutina en nuestra casa, pues ya ahí sí aplicamos pues esa organización de comidas y demás, ¿no?
Las rutinas para planificar y cocinar, ¿por qué se complican también más en verano? Pues probablemente, yo qué sé, juega un papel también el tema del calor, que claro, nos impide mucho pues el tema de cocinar. ¿En qué momento del día cocinamos? Pues o cocinamos para que no haya mucho calor en casa, o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde y demás. Claro, hay personas que si a lo mejor no dejan esa previsión hecha, pues llegan de trabajar, imagínate, y nos tenemos que poner a cocinar o a preparar algo para comer. Entonces, bueno, es cierto que hay que tener esa previsión, ¿no? De decir, bueno, si estamos en plena ola de calor, como hemos estado estos días de atrás, vamos a intentar, pues eso, cocinar en tanda ciertos alimentos tipo pues pastas, o yo qué sé, pues cuscús cocido. Podemos partir de legumbre que ya viene cocida y nos ahorramos un poco pues tal. Pero bueno, luego va a haber alimentos que podemos cocinar en el momento. Y luego, sobre todo eso, pues también se puede complicar porque a lo mejor el fin de semana vamos fuera y demás. Entonces, vamos a intentar eso, tirar sobre todo de conservas, que pueden ser unos alimentos muy interesantes y que nos pueden salvar de muchos apuros. Si no nos hemos planificado correctamente para la parte de cocina, bueno, pues si tengo unas legumbres cocidas, si tengo unos botes de pimientos asados, de espárragos, de verdura en conserva, de pescado en conserva, pues bueno, son alimentos que no dejan de formar parte de ese plato saludable, que pueden ser muy prácticos. Entonces, ¿cómo nos recomendarías que nos organicemos a la hora de sobrevivir ¿Sí? a esta época, cocinando y comiendo correctamente sin morir en el intento? Pues a ver, sobre todo eso. Esto vamos a aplicar estos principios pues para cuando estemos más en casa, ¿no? Más lo que hablábamos antes. Lo de fuera ya... Vacaciones y demás, pues ya eso, abriríamos ahí otro debate, como se suele decir. Entonces en casa, pues eso, lo primero, lista de la compra, súper importante. Si una lista de la compra bien organizada, no hacemos nada, ¿vale? El resto de la semana. Entonces vamos a intentar hacerlo en papel, como queramos, hacerla en el móvil, o incluso tenemos aplicaciones para organizarnos la lista de la compra que están bastante bien. Bueno, entonces, lista de la compra, la podemos hacer incluso por secciones. Vamos a irnos a sección de conservas, sección de ultracongelados, sección de verduras, sección de frutas, ¿no? Y sobre todo meter suficientes ingredientes de frutas y verduras que vayamos a utilizar, por ejemplo, para hacer unas ensaladas, para hacer un gazpacho, se puede hacer un pisto, que es también un alimento así muy de verano. Y luego, lo que te comentaba de las conservas, intentar apuntar unas cuantas cosas que a lo mejor en esa semana no lo vamos a gastar todo, pues probablemente no, pero si tenemos ahí un remanente de conservas o de ultracongelados, por ejemplo, y vamos sacando y nos vamos planificando, pues nos puede ser muy práctico. Y luego, pues eso, pensar a la hora de hacernos las comidas y cenas, pensar en ese concepto que te comentaba del plato saludable. En cada comida principal, pues una ración de verdura, que puede ser ensalada, puede ser verdura cocinada. Ahora en verano, pues lo que te decía, más fácil, pues una ensalada, una crema fría, un gazpacho, por ejemplo, una vichyssoise. Hay por ahí también recetas muy curiosas de otro tipo de cremas frías que también se podrían hacer, que además no necesitan cocinado, o sea que bueno, animo pues a que la gente investigue. Que investiguéis, y sí, que hay cosas muy chulas y muy ricas, o cremas frías con frutas incluso, y bueno, pues se refrescan, hidratan y demás. Entonces, ración de verdura en comidas y cenas, ración de lo que llamamos proteína saludable, ¿no? Que puede ser carne, pescado, huevo, legumbre, ¿vale? O algún tipo de pues, queso fresco, por ejemplo, también. Incluimos aquí los pescados en conserva, ¿vale? Y algo de, como solemos decir, hidrato de carbono, pero bueno, realmente de cereales y tubérculos, ¿no? Pues alguna parte, ¿no? O bien sea el pan, ¿no? que incluimos en cada ingesta, o bien pasta, o bien arroz, o bien patata, ¿no? Entonces, con esos tres elementos podemos hacer muchos platos diferentes, ¿no? Yo qué sé, pues es una ensalada de pasta con verduras y un poquito de atún natural, ¿no? Pues ya tenemos ahí el plato saludable, y que siempre en cada plato la verdura sea lo que más ocupe, ¿no? Que no sea una ensalada de mucha pasta y poca verdura, sino al revés, mucha verdura y pues más moderado de contenido de pasta. Sobre todo si somos personas más sedentarias, pues si estamos muy activos físicamente, la cosa cambia, ¿no? Pero como somos en general, tenemos trabajos muy sedentarios y en verano nos movemos a veces incluso menos, pues intentar moderar también la parte de cereal y tubérculo, que no es que sea mala ni muchísimo menos, pero hay que adaptarla a las necesidades individuales, ¿no? Por ejemplo, podríamos tirar por ahí, o una ensalada con patata cocida, huevo cocido, verdura, tomate, pimiento asado, no sé. Se pueden hacer muchas combinaciones. Pienso en ensaladas ahora, pero vamos que el modelo del plato saludable nos da mucha flexibilidad. Con el calor, ¿qué sería recomendable evitar? ¿Qué sería recomendable evitar? Pues bueno, yo diría más bien eso, que sería recomendable pues eso, incluir alimentos suficientemente
frescos, es decir, que tengan mucha agua, ¿no? Pues lo que es las frutas, las verduras, cualquiera de ellas nos va a aportar mucha agua, muchos minerales, mucha hidratación. En general, si tenemos que evitar algo con el calor, pues yo diría alimentos excesivamente salados, porque es cierto que ese exceso de sodio va a hacer que claro, nuestro riñón pues tenga que trabajar un poquito más, que tengamos que ingerir mucha más agua para eliminar ese exceso de sodio. Y bueno, pues que al final eso nos va a dar mucha más sed, entonces vamos a intentar la sal, pues como siempre recomienda la OMS, no superar los 5 gramos día, tener en cuenta que también la sal está en muchos alimentos preparados, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar moderar esa sal con la que yo cocino, es decir, la que yo añado a mayores a los platos. Si acaso evitar, podríamos evitar algo de eso. Más cosas, pues yo qué sé, platos excesivamente calientes, ¿no? Que no nos refresquen mucho, pero bueno, esto ya es una cosa muy personal, también te digo, yo me he encontrado con todo tipo de pareceres. Hay personas que sí que les gusta incluso en verano pues tomar unas legumbres guisadas, así plato de cuchara, pues yo qué sé, oye, que también puede ser perfectamente viable, pero bueno, o picantes, cosas así, pues claro, que en verano igual como que el cuerpo nos lo pide menos, pero sobre todo yo diría evitar pues eso en general, el exceso de sal. Y otra cosa que también deshidrata mucho es el alcohol. Claro, las bebidas alcohólicas en general no hidratan, sino que deshidratan. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa combinación, ¿no? A la hora de beber la cerveza o de... Claro, entonces yo qué sé, pues moderar un poco, a ver, que no significa pues eso, que no se pueda, no podamos nosotros flexibilizar, tomar algún tipo de bebida alcohólica en algún momento, pero bueno, ser conscientes de que no es una bebida para la hidratación, ni la cerveza, ni el vino, ni las bebidas de más graduación, eso hay que tenerlo en cuenta. Las cenas del verano. Sí. Ya te ríes. Sí, no me imagino más o menos. Porque sales más, sales de trabajar, vamos a tomar algo. Pues venga, ya la cena ya ha quedado patas arriba, ¿no? Claro. Es complicado cenar bien en verano. ¿Cómo podemos hacer para que no sea un problema? Pues a ver, claro, si yo tengo la costumbre de según salgo de trabajar, pues voy a tomar una tapa, no sé qué, no sé cuál, si eso lo hago sistemáticamente todos los días es complicado luego equilibrar eso. Yo diría, a ver, pues cada uno eso volvemos otra vez a lo mismo, tenemos que ser conscientes de cuánto margen de flexibilidad yo me estoy dando, tiene que ser un margen eso consciente, ¿no? Tengo que ser consciente de cuánto margen me doy y disfrutado, también eso es una cosa importante, pero bueno, no obstante eso, si yo llego a casa y me quiero preparar algo rápido, pues de nuevo volvemos otra vez al formato de las ensaladas, que es una cosa que a mí me resuelve muchas cenas también particularmente, o si no, pues salteados de verduras rápidos, que el salteado de verduras, por ejemplo, con verduras como calabacín o berenjena, no tenemos que estar mucho tiempo salteando las verduras, como por ejemplo para hacer un pisto que requiere más tiempo y más, ¿no? Hay que hacer el sofrito, es otro tipo de preparación, pues para un salteado rápido, a lo mejor con 5 minutillos, 8 minutillos, podemos tener las verduras más o menos ahí al dente y eso acompañarlo con una proteína que puede ser huevo, por ejemplo, pues una tortilla, un huevo a la plancha, huevo cocido, puede ser, volvemos otra vez pues a las conservas de pescado, podríamos pues algún tipo de carne blanca, si la queremos hacer también a la plancha, bueno, cositas así de este tipo, ¿no? Pero siempre eso, pensar en esos dos grupos de alimentos súper importantes que va a ser la ración de verdura, ¿vale? Pensar en cosas que nos faciliten la vida, tanto a la hora de cocinar como que me apetezca comerlo, lógicamente, que sean platos que a mí me gusten y yo los coma con gusto, entonces verdura y algún alimento proteico súper importante. Y con eso pues podemos ir combinando, pero sobre todo eso, pues tener un poco esa costumbre de llegar a casa y decir, venga, voy a pensar en el modelo del plato saludable, que es lo que yo siempre digo, venga, pues pim pam, ¿no? Y empezamos ahí a hacer nuestras combinaciones. Y intentar planificar con sentido común. Claro, sí, a ver, si yo quiero cocinar en tanda, por ejemplo, que también lo podríamos hacer, pues lo que te decía, oye, a lo mejor no hace falta que cada día de la semana coma y cena una cosa diferente, ¿no? Yo a lo mejor pues me puedo hacer, yo qué sé, pues ese salteado de verduras para varios días, el pisto lo mismo, puedo hacer raciones grandes, cocinarlo un día que yo tenga más tiempo y tener esas cantidades ya reservadas a lo largo de la semana. Con la legumbre puede pasar un poco lo mismo, porque comentábamos, tenemos también la legumbre en conserva que es muy práctica. Podríamos hacer incluso también pues algún plato pues con algún tipo de pescado que podemos hacer al horno con mucha verdurita. El tema del horno también pensar cuando lo ponemos. Sí, porque para no asarnos. Pero bueno, yo que sé. Asamos el pollo y a nosotros mismos. Efectivamente, pero bueno, eso que también son platos, eso que cuando los hacemos al horno con mucha verdura, con zumo de limón, tal, son platos que también yo puedo poner en un tupper y consumirlo otro día de la semana.
bueno, pues también puede ser interesante. Entonces eso, pues intentar pensar en platos que lo primero que me gusten, ¿no? Platos que tengan eso, elementos del plato saludable que veíamos antes, que me gusten y que yo pueda, pues eso, cocinar en tanda y consumir en otro momento. Eso también, la cocina en tanda es una cosa muy importante que no es obligatorio hacerla, pero puede ser muy conveniente. Muy recomendable. Eso y es. ya terminamos con los postres. Sí. Que claro, pueden ser súper saludables como la fruta, que además Sí. en verano es súper apetecible y hay frutas fresquísimas, eso es. o pueden ser bombas calóricas al Claro, gusto, fresquitos también. Tipo helados y demás. Por eso es. ejemplo. A ver, pues claro, dentro del mundo de los helados volvemos otra vez a lo mismo. Oye, pues no significa que no puedas tú comerte un helado en todo el verano. No, vamos a tener ese margen también de flexibilidad. Ahora, si yo quiero consumir un helado de manera diaria, vamos a decir todos los días, bueno, pues a lo mejor ahí tengo que ver más un poco pues el tipo de ingredientes que puede llevar ese helado. Hay algunos helados de estos 0% calorías, tal. Bueno, no soy yo muy fan del mundo del 0% y demás. Hay algunas opciones incluso de helados hechos a base de fruta que los venden ya preparados. Bueno, no está mal tampoco. Pero también los podemos hacer caseros y también son muy fáciles de preparar y el resultado es bastante bueno. Se hacen a base de plátano congelado. Se congelaría el plátano pues pelado y en daditos, y una vez que el plátano está congelado pues lo trituramos, ¿vale? Con una batidora, con un vaso americano, y se consigue pues una textura muy cremosa, ¿vale? Y sobre ese texturizado que hemos hecho de plátano podemos añadir diferentes ingredientes, pues más fruta o cacao en polvo, o lo podemos mezclar con yogur, o podemos hacer diferentes combinaciones, que lo mismo hay muchas recetas también en internet de este tipo de cosas. Entonces, si yo quiero consumir un helado todos los días, bueno, pues a lo mejor una propuesta de este tipo puede resolverme también bastante bien, y el sabor y la textura son bastante buenos. Entonces, Ya. bueno, ahí están también. Resuelves el antojo. Resuelves el antojo, efectivamente, que a lo mejor es más ese antojo de algo fresquito de tal, y oye, pues de verdad que la textura queda bastante bien. O sea que animo a la gente también a probarlo. Si sois así un poquito cocinillas, que no hace falta ser un experto, va a saliros bien. O sea que... Suele pasar probarlo. mucha factura el verano en nuestro estado de salud a raíz de la alimentación que seguimos en estos meses. Hombre, a ver, depende de, pues eso, de los excesos, entre comillas, que se hayan realizado. Puede ser que a lo mejor pues al final del verano hagamos ahí no sé, una revisión, ¿no?, de todo, y si comparamos, por ejemplo, peso, que es lo que la gente normalmente se suele ir, ¿no? Pues es que, mira, he engordado 2 kilos este verano, tal. Bueno, puede ser. También es verdad que hay que ver en función de qué ha cambiado ese peso, pues la composición corporal, cómo ha variado y demás, pero bueno, si lo que ha aumentado es la grasa corporal, que puede ser porque a lo mejor eso, pues hacemos más excepciones, estamos un poquito más sedentarios, o a lo mejor el gimnasio pues cierra en esa época y no vamos a las actividades que vamos normalmente. Bueno, es lo que te digo, que hay personas que a lo mejor pues pueden tener como mucha más variación en este sentido y personas que a lo mejor menos. Yo es lo que digo, a ver, que no tenemos por qué mantener un peso absolutamente clavado todo el año. Bueno, pues el peso va sufriendo oscilaciones. Otra cosa es que sean variaciones de peso pues muy significativas. Entonces ahí incluso habría que explorar más cosas, no solamente el verano, podrían estar jugando ahí un papel pues más elementos, ¿no?, a nivel de salud y demás. Pero bueno, sí, puede pasar una cierta factura. Pero lo que yo digo, o sea, hay que mantener un equilibrio, que no es una perfección lo que buscamos, pero intentar eso, mantener ciertos hábitos de alimentación los días que yo pueda, pues eso, una buena organización, y luego, pues bueno, intentar flexibilizar en algún momento, y que entendemos que también es una época pues complicada, ¿no?, para decir, bueno, pues ha surgido un plan, pues yo me quedo en casa comiendo mi ensalada. Hay que disfrutar también de las barbacoas. Es que es complicado, claro. Entonces, bueno, que también, ojo, si yo, mira, si nos metemos a lo mejor en otra historia, pero si por ejemplo se organiza una barbacoa así a nivel familiar, tal, oye, pues acordarnos que también podemos hacer verduras a la plancha, se pueden hacer, yo que sé, mazorquitas de maíz, que quedan muy ricas. Sí, están muy ricas, sí. Están muy ricas, sí, efectivamente. Se podría hacer también incluso, pues en lugar de barbacoa pues con cárnicos y demás, pues pensar también no solamente en carnes magras, que también ahí están, marinadas y demás, que se pueden hacer y pueden quedar muy ricas. También tenemos los pescados, ¿vale?, los mariscos. Bueno, pues acordarnos de eso, una buena ensalada acompañando la barbacoa. Que si nosotros tenemos eso, posibilidad de elegir los ingredientes de esa comida especial que vamos a hacer, bueno, pues podemos equilibrarla. No significa, oye, pues no vamos o vamos a eliminar ciertos alimentos, pero podemos equilibrar la comida especial que vayamos a hacer, ¿vale?
pues disfruten hasta de las barbacoas. En lo posible, pues sí, Eso efectivamente, es, sí. y disfruten del verano y de la buena comida también, ya saben, con un poco de organización, un poco de sentido común, seguro que sobrevivimos. Eso es. Claudia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Y a que vosotros. aproveche. Eso es, igualmente. Gracias. Bueno, ahora volvemos enseguida, vamos con el evento del verano, que es uno de los eventos del año, a la vuelta de publicidad. Después nos vamos a ir hasta la Alhóndiga para ver una exposición de tatuajes que podemos visitar durante toda esta semana todavía. Pero antes vamos a empezar lo que va a ser una especie de seguimiento especial que vamos a hacer en la 8 Zamora del eclipse. Queda menos de un mes, es el 12 de agosto y aquí empieza la cuenta atrás del seguimiento en la 8 de Zamora para ese eclipse. Ahora mismo queda casi un mes. Zamora eclipsa. Faltan 30 días. para el eclipse solar. Zamora eclipsa. Ya lo saben que se acerca ese eclipse, que va a ser todo un acontecimiento que llevamos cebando aquí en la provincia de Zamora desde hace ya años, y de hecho vamos a centrarnos un poco en este tema y también pues en el mundo de la astronomía, y afortunadamente aquí en Zamora tenemos un buen representante de ello y está aquí en la localidad de San Agustín del Pozo y estamos hablando de Joaquín Tapioles. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, pues esperando como todos para ver el primer eclipse que yo vaya a ver, y toda la gente de Zamora, porque el último eclipse que se vio aquí en Zamora o en España ya ocurrió, me parece que algo más de un siglo, o sea que imaginaros vosotros, o sea, me parece que fue, no, como lo digo de memoria, no sé si fue en el 1912, más o menos, y o sea que ahora la gente que vive aquí en España, poca gente lo vería. A nadie. Habrá visto gente que haya visto eclipses solares porque acuden a otros países cuando hay un eclipse total, pero gente de aquí de España y Zamora, que no solimos salir mucho, por ejemplo, pues será el primer eclipse que vamos a ver total. Claro que es todo un acontecimiento a nivel astronómico increíble, ¿no? Sí, es un acontecimiento único y que dura muy poco tiempo. En Zamora capital aproximadamente serán unos 27 segundos, que pasa en un plis-plas. Aquí en el observatorio serán 1 minuto y 19 segundos, más o menos, ya un poco más. En Benavente andarán sobre el minuto y medio, y contra más vayamos hacia el norte, hacia León y, por ejemplo, Asturias, pues ya verán algo más de tiempo. Andarán cerca casi de minuto y medio para en adelante. El máximo sería eso, entre 1 minuto y medio y 2 minutos, ¿no? Sí, más o menos es eso. Lo que pasa es que en la franja de totalidad entre Zamora y Asturias, pues hay que escoger las zonas que más probables se pueda ver el eclipse. Aquí, por ejemplo, San Agustín del Pozo es entiendo que una zona bastante maravillosa, sobre todo por la ausencia de contaminación lumínica. En general, quiero decir, normalmente para ver las estrellas, para ver el eclipse es otra cosa, ¿no? Es completamente para ver un eclipse total, en este eclipse en especial, hay que salirse más al campo. Y aquí toda esta zona de la meseta, de San Agustín del Pozo, todo esto de Zamora, Valladolid, lo tenemos más posible porque no hay mucha arboleda, o sea que no hay montañas que te tapen el eclipse, porque el eclipse, no sé si lo sabréis, que lo total se produce cuando está el sol a solo 9 grados. De altura sobre el horizonte, o sea, ya está cerca de ponerse el sol. Entonces, si tú te vas a un sitio que haya muchos árboles o haya montañas, tienes que buscar antes el sitio, porque puede ser que cuando vayas allí creyendo que lo vas a ver y te lo tapen o árboles altos o la montaña mismo. Una vez bendita orografía que tenemos aquí en Zamora, ¿no? Claro, ahora en este eclipse hay que buscar un sitio así adecuado.
Y aparte de eso, después está, a lo mejor donde más se ve el eclipse, más tiempo, a lo mejor es en Asturias. Pero en Asturias tenemos menos probabilidades, pero es por el clima. Porque yo he estado allí en Asturias durante el 15 de agosto, por ejemplo, y fui a observar durante 3 días en el observatorio de Montedeva y no pude observar ningún día porque estaba siempre nublado. Las cosas como son. Ya pasas para aquí, para la meseta, y ya suele estar despejado. Con todo y con eso hay que estar previsible a que se produzcan como el día de hoy, tormentas o tal. Hoy, por ejemplo, pues va a estar fastidiado, por ejemplo, si estuviera como hoy. Sí, hoy no hemos elegido un buen día, ¿no? Porque está nublado, porque hay tormentas. Igual se pueden producir el día 12 de agosto. No nos cantemos porque a lo mejor nos llevamos un chasco. O sea que, pero bueno, hay muchas probabilidades de que se pueda ver. En general, los aficionados a la astronomía con las nubes nunca os habéis llevado bien. No. Además, oye, cuando hay una cosa así importante o tal, siempre ocurren cosas de estas. Pues yo aquí he tenido visitas, por ejemplo, un año me recuerdo, un 12 de agosto además, que vinieron por las Perseidas, vinieron unos aficionados del País Vasco, vinieron 6 o 7, a estrenar un telescopio que habían construido ellos mismos y quisieron buscar un sitio que fuera más seguro para que estuviera despejado y coincidieron ese día que se preparó una tormenta toda la tarde y estuvo toda la noche relampegando y todo. O sea que... Hasta que lo prepares para que pasen este tipo de cosas. Eso no se sabe, hay que contar con todo. Joaquín, para rematar el tema del eclipse, ¿qué recomendaciones le darías ahora mismo a la gente, pues por ejemplo, de aquí de Zamora, de esta zona además pues, de Tierra de Campos, para verlo? Una cosa que nos has dicho es intentar evitar eso, que estar en una zona en la que cuando se vaya a poner el sol tenga algún tipo de impedimento físico, véase por ejemplo unas montañas, lo que sea. ¿Qué más consejos le darías a la gente que lo disfrute? Lo primero, que tengan mucha precaución. Porque hay gente que creen que porque miren así un poco al sol, pero se les puede hacer daño a la vista. Lo ideal es usar gafas que hay especiales para ver el eclipse total, que son gafas que venden en comercios normalmente en Zamora habrá alguno que ya tenga para vender gafas, otros meramente ha comprado el ayuntamiento, por ejemplo, 5.000 o 6.000 gafas para regalárselas casi al público, pues les cobran 1 euro solo por ellas. Y hay gente como yo, por ejemplo, que ya las tengo hace tiempo, de las compradas por AliExpress, gafas especiales para ver el eclipse, de que pues las podéis ver cómo son. Luego aparte hay gente que tenga un telescopio que tienen que tener mucho cuidado. Tienen que poner un filtro especial al telescopio delante de la óptica del telescopio y no vale poner filtros en los oculares porque los puede estallar en el mismo calor del filtro. Solo con que se rompa el vidrio del filtro, si lo pones en el ocular, en ese momento que se rompe te puede dañar a la pupila porque es mucha potencia lumínica lo que entra por el ocular. O sea que tienen que tener mucha precaución. Yo tenía pensado hacer fotografía del total, pero no me atrevo porque tengo que poner la cámara y sé yo que con el momento ese, con el entusiasmo de ver el eclipse total y tal, me voy a olvidar y voy a fastidiar la cámara porque se va a terminar el eclipse total y la luz que entra puede fastidiar la cámara. Sí, o sea la óptica de la cámara, sí. Hay que medir todo muy eso porque es 1 minuto y medio más o menos lo que dura el eclipse. Y eso cuando estás así entusiasmado viendo el eclipse total y alguien que no lo ha visto jamás, pues se pasa en un plis-plas. O sea que cuando te quieres dar cuenta ya termina. Que nos centremos en disfrutarlo, que imagino que es lo que vas a hacer. Sí, lo mejor que hay es disfrutarlo cuando el parcial antes del eclipse total, cuando ya empiece el total, que la gente que esté allí entendida tal, le dirán a la gente, oye, quítese las gafas que ya para verlo en total, el eclipse parcial y puedan verlo a simple vista. Van a ver el sol que se ha tapado del todo con la luna delante y lo que van a ver, algo más iluminado, es la corona del sol, que es una zona que es un poco raro, pero que tiene más temperatura casi que el mismo sol. O sea que es un poco raro. Podrán ver, por ejemplo, en ese momento, algunos objetos en el cielo, por ejemplo, si hay algún planeta cerca, como Venus, Júpiter y tal, se podrán ver. Porque es que se va a pasar como si estuviera ya oscurecido. Se hubiera metido sobre el horizonte el sol. Aparte de eso, van a notar, antes del eclipse total, van a notar antes cómo va bajando la temperatura. Y no es normal. Sí. Y cuando es el eclipse total,
se producen fenómenos que normalmente no nos percatamos cuando se pone el sol. Por ejemplo, los pájaros se van a su guarida, a acostarse a los árboles, etcétera, todos los animales se refugian. Pues eso va a ocurrir en ese minuto y pico. Verás que los pájaros se van yendo para los árboles o cosas así. Veremos que ahí se produce un viento un poco raro, que es por el efecto de inversión térmica en la atmósfera. Entonces, al producirse el eclipse solar en su momento total, donde está la sombra del sol, el aire ese, más frío, lo que va a hacer es que va a ir avanzando hacia donde no hay eclipse total y se va a producir una mieja de brisa. Eso es normal, se suele producir en verano cuando se pone el sol, siempre hay algo de viento después de que se pone el sol. Eso es por la inversión térmica que se produce en la atmósfera. ¿Y eso lo vamos a ver antes o durante o después? Eso se va a producir un poco antes de cuando ya casi esté total, pero cuando se va a producir el efecto eso de que las aves buscan su guarida, los animales se refugian y tal, eso se va a producir cuando el eclipse total. En ese minuto y medio así es cuando se va a producir. Qué bueno. O sea que son fenómenos que se producen solo en ese momento. La naturaleza es sabia y se guía por el sol y la luna y en ese momento pues ven algo raro que se desaparece el sol de repente y ellos buscan para guarecerse, como haríamos los demás. Imaginaros, por ejemplo, en la antigüedad cuando no sabían lo que pasaba y que de momento desapareciera el sol así de momento. Claro, que pensaría que se acababa el mundo. Claro, pues ahí está la cosa. Joaquín, aprovechamos ahora que estamos contigo, que vemos todo un experto en el tema, para preguntarte también, sobre todo en el verano, que es un momento maravilloso para mirar al cielo y pues eso, para disfrutar un poco, que muchas veces, y de hecho lo que queremos aquí en la provincia de Zamora normalmente es que se quede Zamora como ese reclamo de que es un sitio sin contaminación lumínica prácticamente, quiero decir, en comparación con otros territorios. Es cierto que es francamente mejorable como todo, pero en cualquier caso, ¿de qué podemos disfrutar a lo largo de este verano, aparte del propio eclipse, para eso, para que al final el cielo, las estrellas sea un reclamo, todo un reclamo? Pues ahora en verano es más factible para la gente está en vacaciones. Por la noche hay una temperatura más o menos agradable, no las temperaturas que hay en invierno que a lo mejor bajan hasta 3, 4 o 5 grados bajo cero. Ahora en verano pues la gente está en vacaciones y quiere disfrutar. Aquí hasta ahora han venido mucha gente a ver las estrellas porque por las noches que no hay luna se ve perfectamente desde el cielo, que no hay contaminación lumínica, se ve perfectamente la Vía Láctea, lo que llamamos nosotros el Camino Santiago. Y puedes ver muchos objetos que en invierno ves otros, pero en verano se ven mejor porque la gente está de vacaciones y tienes que esperarte a las tantas de la madrugada, porque aquí ahora en verano hasta las 11 no se hace de noche cerrada, o claro, a más de las 11. Y hay que esperar un poco más, tienes que esperar a lo mejor hasta la 1, a las 2 de la mañana para ver un cielo oscuro. Aparte de eso, tienes que estar en un sitio que no haya contaminación lumínica, que aquí en Zamora se está intentando, que ya desde antes de la pandemia ya se empezó a mover todo esto, del conseguir el certificado Starline a toda la provincia, pero todavía estamos en eso. Ya veremos a ver si al final se consigue. Porque en muchos sitios todavía hay mucha contaminación lumínica por farolas y tal. Que nos estamos poniendo ya un poco más serios con este tema, parece, sí, ¿no? Sí, el tema de la contaminación lumínica. Ahí en Castilla y León hay una ley de contaminación lumínica que está ya activa desde el 2010, pero que hasta ahora la gente no se ha concienciado de que es contaminación lumínica y nos afecta a todos, tanto a la naturaleza como a las personas. Y a los que observamos el cielo, donde hay un observatorio, la ley protege más eficazmente los observatorios para que todas las farolas, tanto del ayuntamiento, por ejemplo aquí en San Agustín del Pozo, hace 3 años cambiaron toda la iluminación a LED. Yo me fui al ayuntamiento, estuve protestando que pusieran las farolas adecuadamente para que no molestaran al observatorio. Y se consiguió. Pusieron las farolas de tal manera, los que pusieron las farolas, de tal manera que no molestaran al observatorio. Pues igual la demás gente, o sea, tienen que concienciarse de que no pueden contaminar así como así. Hay una ley que protege todo el cielo nocturno, y más en este sitio que estamos nosotros,
que es un parque natural, que hay mucha naturaleza y hay que protegerla también. Joaquín, ha sido un placer de verdad venir a estar contigo. Es que de verdad que estar aquí y hablar de estos temas, lo dicho, que sirva esto también un poco para que la gente que valore un poco más el cielo, que valore un poco más pues precisamente todo ese patrimonio que no deja de ser patrimonio que tenemos encima en las estrellas, en el cielo, los planetas que podemos ver a lo largo del año, y estaremos muy atentos y disfruta del eclipse, como no. Sí, más placer me produce a mí enseñar a la gente, porque a mí me gusta, cuando viene gente aquí al observatorio, enseñar a la gente, porque hay mucha gente aquí en los pueblos que se muere y no ha visto ni la luna de cerca por un telescopio, y eso que lo tienen aquí en el mismo pueblo. Y yo me digo dentro de la cabeza, digo, pero ¿por qué no viene la gente que nunca ha visto la luna de cerca, sin ir a subir a la luna y la puedan ver de cerca desde un telescopio? Pero no viene, no sé por qué, pero no. Entonces hay que concienciar a la gente para que se activen y que vengan al observatorio, que yo aquí en el observatorio no cobro nada por venir aquí, o sea que... Efectivamente, que solamente para difundir, para difundir lo que es conocimiento y lo que es ciencia al final. Además yo aquí ha venido mucha gente como vosotros, periodistas, de la Diputación haciendo spots para el Fitur o tal, y yo nunca he cobrado un duro por nada, o sea que me gusta además enseñar a la gente, aficionados a construir sus telescopios o arreglarlos o tal, o sea que no hay ningún problema. Joaquín Tapioles, aquí desde San Agustín del Pozo, ha estado siempre pues ganándose ese apodo de Pastor Galáctico también por esa difusión de las estrellas, y de nuevo nosotros continuaremos hablándoles de ese gran fenómeno que es el eclipse que vamos a tener aquí y que vamos a poder ver en la provincia de Zamora. Tinta y Origen es el nombre de la exposición que durante estos días podemos ver en la Sala de la Alhóndiga. Es obra de una zamorana, una artista que se dedica al mundo del tatuaje y que precisamente nos enseña eso, trabajos que ha hecho con tatuajes en diferentes sitios, zonas y personas. Sandra Hernández, muy buenas, Sí, ¿qué muy tal? buenas, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tinta y Origen. Sí. Primero háblanos del título. Pues el título hace un poco referencia al final es muy intuitivo, pero bueno, Tinta hace pues eso, referencia a todo lo que es el tema del arte, de lo que es el dibujo y el tatuaje, un poco pues la mezcla de las dos disciplinas. Y luego Origen, pues porque creo que no hay que perder nunca las raíces de dónde se viene y oye, pues ha sido un poco la mezcla, de que al final yo me he criado aquí, me he formado aquí, y bueno, quería mezclar todo un poco así en conjunto. Y haces una exposición con varios de tus trabajos Sí. como tatuadora. Sí, al final quería mezclar un poco todo porque ya no son solo tatuajes, al final son piezas de, pues hay óleo, carboncillo, lápiz, que sí que he realizado durante todos estos años, no solo son de ahora, y bueno, quería pues plasmar un poco las dos ideas de que al final son disciplinas muy diferentes, pero que se parecen mucho y van muy unidas. Sí, porque si no sabes dibujar y no tienes una base de A ver, técnica buena... Puedes intentar hacerlo, pero es muy complicado. Al final, aunque sea una base, tienes que tener siempre para poder tatuar y sentirte tú más seguro con lo que estás haciendo. Al final es la piel de una persona y tienes que asegurarte que le va a quedar bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. Así que sí. Tú entonces empezaste pintando, empezaste dibujando. Sí, yo desde que era pequeñita me gustaba, bueno, suena muy típico decir esto, pero suena... Pero puedes sí, decirlo. Claro. Empecé a dibujar desde que era pequeña, en casa con mi familia, y bueno, al final ha sido el proceso de mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y de no rendirme. Nunca me esperé a lo mejor tener mi propio estudio, que eso es lo que más digo, joder, pues fíjate hasta dónde he llegado al final. Pero sí, desde pequeñita, pues probando a dibujar rostros, a familiares, y al final es como he ido poco a poco consiguiéndolo. ¿Y cómo entraste en el mundo del tatuaje? Pues sinceramente, probando. Me acuerdo que cuando me estaban realizando a mí esta pieza, el chico me dijo, oye, ¿por qué no pruebas si te gusta tanto el tema del dibujo? Que esto es parecido, no tiene nada que ver porque lleva mucho trabajo, pero ¿por qué no pruebas a ver cómo se te da? Y efectivamente pues fue probando. Me compré yo las máquinas, probé en casa con pieles sintéticas, a ver qué tal se daba.
Y bueno, finalmente sí que vi que podía formarme con esto, o sea, pasó de ser un hobby a decir, ostras, a lo mejor sí que puedo dedicarme a ello y vivir de ello, que es lo que, en el punto de inflexión de decir, vale, vamos a probar a ver. Y ahora Sí. vamos a formarnos, que es a lo que has dedicado también un montón de años. Exacto, al final ahí han sido muchos años de dedicación, al final estos tiempos, y la gente que cree que a lo mejor esto en un año lo puedes conseguir o en 2, es mucho tiempo, sobre todo de sentirte tú seguro contigo mismo, de decir, vale, puedo llegar a hacerle esto a esta persona, que se vaya contento y feliz con el resultado, y bueno, al final ha sido mucho tiempo, pero se consigue, todo con paciencia y con esfuerzo se consigue. Porque claro, no es solo que hagas un buen dibujo, un dibujo bonito y que te quede mejor o peor, es la técnica de plasmarlo en una piel que al final es un, Exacto, es un es cuerpo de una complicado. persona. Sí, porque no es lo mismo al final un folio, por así decirlo, que la piel con el movimiento, el tipo de piel de cada persona es muy complicado. Y ya no solo el hacerlo, es saber cómo curan, cómo va a estar con los años, el tiempo, por eso al final es mucho tiempo, mucho camino en ese aspecto. ¿Y cómo es que te decides a mostrar lo que haces en una sala como Pues, esta? En parte, claro, dar gracias al Ayuntamiento de Zamora, que si no es por ellos, yo esto no lo podría haber hecho, porque sí que en su momento lo intenté, pero había muchísimas listas de espera, mucha gente queriendo mostrar sus cosas, que es lógico, y al final por X o por Y pues lo fui dejando y no pude hacerlo, y gracias al Ayuntamiento que quiso contar conmigo para esto, yo, vamos, agradecida, no me lo creía, yo dije, joder, por fin, después de tanto tiempo que tenía ganas de hacer esto, y bueno, al final quise pues mezclar un poquillo lo que hago ahora con lo que he sido, ¿no?, de aquí para atrás. Y ha quedado estupendo. Yo, vamos, encantada de esta oportunidad, así que muy contenta. Haznos desde aquí una visita guiada a esta exposición. ¿Por dónde empezaríamos a verla? Pues al final, bueno, contando con el enunciado, ¿no?, y lo que es la parte principal, he querido mezclar un poco todo lo que es la pasión mía por Zamora, ¿no?, pues porque es donde he estado siempre, y por ejemplo, pues esta esquina pues está dedicada más a eso, ¿no?, a lo que es Zamora, aquella zona también, donde hay tatuajes, cuadros, y luego ya es todo un poco mezcla de cómo yo veo el arte y cómo lo expreso en la piel de las personas también. Al final son historias de cada uno de ellos donde se explican pues sus vivencias o sus gustos y es un poco la mezcla. Sí que me cuesta un poco elegir, pues al final son muchos tatuajes y no sabes cuáles puedes poner, pero bueno, al final seleccionando y poniendo pues, los que más historias pueden tener de fondo, ¿no?, y más detalles, más elaborados, por así decirlo. Un tatuaje, al final, cuando una persona te pide un tatuaje, te cuenta su historia y Sí. te pide pues, que parte de su vida también quede reflejada en un dibujo, aunque Sí. te pida un dibujo muy específico, ¿no? Claro, al final esto es la satisfacción de ser tatuador, ¿no?, en ese aspecto de que ya no solo es una persona que venga y te diga, oye, quiero hacerme esto, es la historia que viene de fondo de, pues a lo mejor ha perdido a un familiar o a su mascota o que ha superado una situación muy complicada en su vida. Son historias que te hacen sentir muy... Yo por lo menos me gusta conectar con la persona y entenderla, conocerla. Habrá gente que no, pero a mí me encanta eso y al final es una satisfacción enorme, te vas muy contento a casa, la verdad. Entonces así vemos esa parte de mitología y arte Sí, clásico, por sí, sí, ejemplo, sí. ¿no? Que Suele ser más por gusto, a lo mejor, Eso ya no es más enfocado a que hayas tenido una historia, o sí, puede pasar, pero es más enfocado al gusto de esa persona, de si le gusta mucho el arte o al final, pues bueno, no sé, cada historia tiene su cosa. Veo desde aquí un montón de mascotas, Sí, también. que eso también... Yo es mi parte favorita, esa. Ah, sí, mira, ¿ves? Sí. Tiene su importancia en la vida de la gente. Hombre, totalmente. Yo diría que es la más importante y con la que más sentimiento puede tener. Yo al final también he tenido mascota y sé lo que es tener un animal, el amor de un animal y lo que se siente. Y detrás de cada pieza hay una historia increíble y por eso para mí esta parte era la que quería enfocar en el fondo de como más importante, ¿no?, por así decirlo. ¿Y cómo de difícil es reflejar en la tinta de un tatuaje el rostro de un perro, de un gato, como los que estamos viendo? Yo al final, como lo disfruto tantísimo, que como quiero tanto a la naturaleza, a los animales, es un disfrute hacer esto. O sea, no me resulta costoso, no veo complejidad en hacerlo, porque lo disfruto mucho. Entonces al final, para mí cuando me viene una persona con una historia o con un animal, estoy deseando hacerlo. Es como, Dios mío, ven ya, porque necesito hacértelo ya. O sea que en ese aspecto, pues tengo la suerte de que me gusta. O sea que hay un alto porcentaje de gente que se tatúa su mascota para tenerla siempre. Sí, últimamente sí que me estoy enfocando un poco más en tatuar mascotas o al final es muy complicado
conseguir lo que tú sentías al ver a tu mascota en la piel, ¿no? Por así decirlo. Entonces, y últimamente la gente se está animando mucho y yo encantada, oye, yo abierta. Bueno, como decías antes, también tenemos parte de tus trabajos como dibujante, como artista genérica, sin meternos tanto en la tinta, ¿no? Sí. Todos estos retratos en blanco y negro. Sí, yo eso son retratos que he ido haciendo a lo largo de los años y bueno, es una parte de mí de desconexión, por así decirlo, que parece un poco irónico, pero es mi manera de evadirme, el dibujar así este tipo de retratos. Me enfoco prácticamente siempre en lo que son las arrugas, las miradas, es lo que más me transmite y al final son personas reales que pues las he ido encontrando en reportajes de fotógrafos a lo largo de los años y pues imágenes que me han llamado tanto la atención que necesitaba plasmarlo en un papel, pero simplemente por relajación o por necesitarlo, de decir, ese ratito lo necesito para mí. Libero la mente sigue haciendo dibujos. Sí, literal, es muy irónico, pero sí, totalmente. Hiperrealistas. Sí, me encanta y por eso los tatuajes los quiero enfocar a lo mismo, a lo que es el hiperrealismo, o sea, todo lo que son piezas pues, mitológicas o como por ejemplo puede ser la Catedral de Zamora. O sea, yo cuanto más microrrealista, más detalle y más fino, muchísimo más lo disfruto en ese aspecto. O sea, eso de los tatuajes tribales. Yo conmigo no, intento ya dejarlo un poco estancado, pero oye, cada persona es libre y aquí para gustos los colores, como se suele decir. En esto siempre hay modas y supongo que las siga habiendo, ¿no? Hay modas y al final lo bueno es que cada artista tiene su estilo, o sea, tú puedes elegir y decir, pues yo quiero hacerme esta pieza, sé con quién tengo que ir y eso es lo bonito de esto, que nos llevemos todos bien, que sea una comunidad muy bonita en ese aspecto y que cada persona sepa lo que quiere y tenerlo claro también y saber dónde ir. Porque claro, hace unos años se pusieron como muy de moda, ¿no? Sí, a ver, al principio ya se sabe que no se veía mucho, ¿no? El tema de los tatuajes o que estaba muy mal visto, pero realmente es una disciplina, vamos, totalmente válida y igual de bonita y con emoción que cualquier otra. Y poco a poco yo creo que la gente lo está viendo ya, eso, de que igual que un cuadro lo ves y dices, joder, qué bonito, pues un tatuaje también puedes sentir eso, ¿no?, al verlo. Así que en ese aspecto poco a poco se va avanzando también. Te decía que se pusieron de moda los tribales, sí, y que no sé si ahora se ha abierto más el abanico o ya es una tendencia que depende mucho más de la persona depende más de la que persona, de las tendencias. De los gustos de la persona también y al final ahora mismo, por ejemplo, se lleva más el estilo de fine line, de microrrealismo, va por modas también, por así decirlo, pero aquí lo que más hace es el gusto de la persona, decir, a mí me gusta este estilo, por mucho que se lleve o ya no se lleve, yo lo quiero y oye, también se respeta eso. ¿Cuánto se dejan aconsejar los clientes cuando llegan y te dicen, quiero esto? Y tú le dices, pues mira, no. Hay gente muy cabezona, ¿eh? Hay gente muy cabezona. Por lo general se suelen dejar, porque yo al final doy mi opinión como si fuera para mí, siempre. Yo siempre lo digo, este tatuaje, si yo me lo hiciera, yo lo haría así, o modificaría esto. Al final yo va a ser un trabajo que lo voy a ver por la calle, quiero estar contenta con lo que yo he realizado y que la persona esté contenta también. Y la gente sí que suele aceptarlas, vamos, suele ser lo normal, que lo acepten y que te digan, vale, pues me dejo recomendar por ti, pero hay gente que es muy... y oye, yo lo respeto también y si la persona quiere eso, yo lo realizo también. ¿Se puede tatuar cualquier parte de la piel? Sí. Yo diría que sí, hay zonas que a lo mejor pues, no duran tanto, yo siempre también lo recomiendo, decir, oye, pues intenta en las manos a lo mejor, si te dedicas a lo mejor a ciertas cosas manuales, no tirar a hacerlos en ciertas zonas, pero por lo general sí, no hay problema ninguno. Y luego los colores también. Colores yo personalmente no realizo porque no me terminan de llamar mucho y para el tema de microrrealismo sí que es cierto que te enfocas más en los blancos y en los negros solo. Entonces, yo sé eso, que no me he terminado de animar todavía con el color. Me siento muy segura con el blanco y con el negro y desde pequeña, bueno, si os fijáis también en los retratos son todos en blanco y negro y el color sí que he hecho alguna vez, pero me siento más cómoda con el negro y con el blanco. Vamos, que tenemos muy claro que lo tuyo son los animales y el blanco y negro. Sí, y cositas muy finas, literalmente, sí, es lo que quería dar a ver también a la gente, de que oye, al final es mi estilo, quiero intentar enfocarlo en eso y que la gente se sienta segura cuando venga conmigo de decir, pues esto va a quedar bien. Los motivos religiosos también son muy personales. ¿También se siguen pidiendo mucho? Sí, esto y sobre todo gente de Zamora. Al final es una pasión que es increíble porque yo cada vez lo veo más de gente que dice yo quiero tenerlo en mi piel para siempre. Ya no solo pues como puede ser la esperanza o la soledad, pero que es lo que más suelo hacer aquí en Zamora. Pero lo noto mucho. Yo personalmente soy Semana Santera, a lo mejor no tanto como otras personas, pero me alucina el ver pues esa pasión de decir, ostras, que la gente sí que lo siente de verdad y me encanta ver eso.
¿cuál es el tatuaje más raro que te han pedido? El dibujo más raro que te han pedido. Que se pueda contar. Sí. Pues yo siempre lo digo, que un pez comiéndose un sándwich de queso. No entiendo por qué, no me lo explico tampoco, pero yo dije, yo te lo hago estupendo, te va a gustar, y efectivamente le gustó mucho, y oye, su historia tendrá, no sabemos cuál, pero es lo más raro, sí que me han pedido. Sí. Bueno, raro ese tatuaje de un Y más pez. cosas que no me acuerdo, Y pero... bueno, pero es por ejemplo. Sí, pero por ejemplo, como por muchas, cosas sí. extraordinarias. Buah, sí, totalmente. Ese pez comiéndose ese sándwich de queso que no está en esta exposición, pero lo que Total. sí pueden ver aquí y disfrutar a lo largo también de toda esta semana en la Alhóndiga es esta representación de los tatuajes de Sandra Hernández. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Y chicos. felicidades, Muchas porque gracias. la verdad es que da gusto verlos. Oh, muchas gracias, agradece. Gracias. Gracias. En nuestro último bloque del programa de esta tarde vamos a seguir hablando de música, ya se lo he anunciado al principio del programa, una música totalmente diferente de toda la que hemos hablado hasta ahora. Hablamos del Z-Life, es más que conciertos, es más que un festival, es una experiencia, una cita ya ineludible del calendario del rock y del metal. Hace justo un mes que terminó la última edición y hoy queremos hacer balance de cómo fue y también ver cómo se está cociendo para el próximo año la siguiente edición. Andrés Cid, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Cómo ¿qué estás? tal? Muy bien. Aquí el responsable de prensa, uno de los organizadores, uno de los alma mater de los que ideó este festival, este encuentro que cada año trae a varias de las mejores cosas del metal y del rock a Zamora, esta vez ahora ya a Ifeza, después de esos inicios en el Ruta, en el auditorio del Ruta. Bueno, ¿qué tal ha ido? Pues muy bien, la verdad es que está realmente bien. Este año ha sido, pues bueno, seguimos ahí cada año haciendo todo el trabajo posible para que salga todo genial y cada año sale todo genial. La gente está encantadísima, hemos vuelto a llenar Ifeza durante los 3 días, hemos llegado a tener hasta 10.000 personas ahí en el recinto, así que muy contentos porque todo ha salido muy bien, la gente se va encantada y vemos que el público responde, que nuestra oferta les sigue llamando la atención y les sigue gustando. Nuestra oferta del festival, que yo creo que va más allá de la música solo, que es también una experiencia que se vive en el Z, que es un poco diferente a otros festivales mucho más grandes a lo mejor. Aquí todo queda más en familia, en casa y más acogedor. Y yo creo que eso funciona, a la gente le encanta y repite cada año. Año a año vais evolucionando, vais creciendo, vais mejorando. ¿En qué ha mejorado el Z este año? Pues la verdad es que en seguir haciendo las cosas bien, en seguir apostando por no quitar presupuesto de los baños, del personal en barras, del personal en cashless, del personal de limpieza, que todo esté dimensionado para la gente que viene, que no haya colas, que no haya esperas y que luego que las bandas suenen bien, que yo creo que este año ha sonado fantástico los 2 escenarios y procurar traer un cartel que sea apetecible, que les guste a todos los heavies que vienen cada año a Zamora desde España y desde muchos países de Europa. Antes de que empezara la entrevista, cuando estábamos esperando para que comenzara, le decía yo a Andrés, lo mejor del Z, ¿qué es? Pues que termine, para vosotros. Bueno, que termine, para mí la verdad es que es eso, o sea, el ratito que ves que ya todo ha salido bien, que la gente está contenta, que según caminas entre el público para seguir haciendo los trabajillos se quedan de última hora, la gente te da la enhorabuena por lo bien que ha estado todo, por lo genial que ha sido el último concierto, bueno, al final está muy bien, es la satisfacción que te llevas, el resto del año es trabajo. Para vosotros eso es lo mejor, que todo salga bien. Para la gente, ¿qué es lo que más valora o lo que valora mejor de una edición como la de este año? Yo creo que el público que tenemos en el Z lo que valora es que los tratemos bien. O sea, llegar, yo te digo que no haya demasiadas colas, que todo esté dimensionado para la cantidad de gente que viene, que les tengamos una zona como la de alimentos de Zamora en la que pueden comerse un chuletón, eso no pasa mucho por ahí. No. Que los precios sean pues, lo más ajustado que podemos, entonces al final yo creo que valoran todo un poco la experiencia de venir a un festival que es casa, venir a un festival en el que estás cómodo y si además le traes a grupazos como los que han venido este año, como Épica, Saxon, Opeth, pues encantados, claro. Eso te iba a preguntar, que ¿cuánto peso en valorar bien el Z tiene el cartel? Hombre, bastante también, la gente viene porque le gusta la música. Pero al final siempre algunos se quejan al principio, es que el cartel este no me gusta, luego vienen y cuando se van dicen, joder, qué equivocado estaba
Mira lo que he descubierto, ¿no? Por Claro, ejemplo. es que al final a todos nos gusta el metal y aunque seamos muy acérrimos de un estilo en concreto, al final si escuchas buena música y lo hacen bien, la gente se queda contenta con todo lo que escucha, porque es verdad que los grupos que tenemos son todos muy buenos. La ciudad también se está acostumbrando, digamos, con buena cara y buen ánimo a este festival. Sí, bueno, al final ves que cada año se llena Zamora de heavies, que todo sale guay y que el impacto económico en la ciudad es cada año mayor, pues obviamente la cara que pone la gente es cada vez mejor, o sea, no hay ningún problema, la gente es súper educada, es súper bien. Llevar el heavy a la calle con los conciertos que hacemos por las plazas, yo creo que acerca mucho también al público de Zamora al festival, que descubren lo que es la música de los heavies, esos que dábamos un poco de miedo cuando al final de los 80, pues ahora se ve que no. Y la gente disfruta de lo que hacemos. Cada vez hay más gente de Zamora que, sin ser específicamente del rollo heavy, van al festival durante el fin de semana, porque se disfruta mucho allí, se lo pasa muy bien con los conciertos, con la zona de comida, con la zona de bebida, está muy a gusto, y cada año hay más gente que repite solo por ir a estar 3 días de fiesta en el Z. Después, bueno, yo creo que es normal que cada vez la gente de Zamora esté más encantada con el Z. No sé si habéis tenido tiempo, ha pasado un mes justo desde el cierre, de hacer números, de hacer cuentas de asistencia, de un poco la repercusión también que puede tener en la ciudad en cifras. Sí, pues bueno, la asistencia es, como te digo, de los últimos años es más o menos parecida, porque tenemos nuestro tope de no queremos pasar de 10.000, porque es como nos parece que es más fácil de manejar, donde la gente está cómoda. El reto está ahora en que estén más días, que vengan antes, se vayan después. Eso a lo mejor ya no depende solo de nosotros. Esto, pues habrá que sentarse a hablar con todos los agentes implicados en ver cómo conseguimos que toda la gente que viene al Z se quiera quedar en Zamora, quiera volver, quiera estar disfrutando de la ciudad más días, que la recomiende cuando se va. Eso es un poco trabajo de todos. Nosotros ponemos el cartel, ponemos la experiencia que se vive dentro, que yo creo que es inmejorable, y bueno, siempre se puede mejorar todo, pero lo hacemos bastante bien. Y la idea es eso, que entre todos consigamos que en Zamora cada vez se quiera quedar más la gente. Este año calculamos que el impacto económico ha estado en torno a los 5 millones, un poco repartido más que otros años, porque cada vez hay más gente que se aloja en Salamanca. Es verdad que bueno, pues en Zamora a lo mejor ya no hay alojamiento suficiente para todos. Ahí sí que tenemos también algún comentario de que lo que queda es a un precio que igual no es adecuado o no es apetecible, y la gente prefiere irse a Salamanca, que encuentra cosas más asequibles. Pero bueno, pues hay que trabajar para que eso pase menos, a lo mejor, o para mantener, lo que te digo, para mantener a la gente más tiempo en Zamora, porque sin vender más entradas, que ya estamos muy cerca de no poder vender más entradas, las estamos vendiendo casi todas, sin vender más entradas el impacto económico sea mucho mayor. Una persona que se queda 2 días más a comer, a desayunar, a vivir aquí en Zamora durante 2 días más y que lo toma como sus vacaciones, al final repercute muchísimo. Y si luego encima hablan de la ciudad y de lo bien que han estado, de lo a gusto que han estado, y repiten y vienen con sus amigos en septiembre a pasar unos días, tal, eso siempre es muy bueno para la ciudad. Eso ya es trabajo de todos. Nosotros ponemos todo de nuestra parte, recibimos el feedback del público de lo que le gusta, lo que no, lo que estamos contentos y lo que menos, pues ahí estamos para aportar y para apoyar entre todos a que Zamora se convierta en el destino de vacaciones en junio de los metaleros de España y de Europa. Y además se encuentran con una ciudad tranquila y de la que se van sin incidentes, que eso también claro, se destaca desde todas las partes, que sí, es una de las notas más positivas de este encuentro. Sí, bueno, Zamora es muy acogedora y como te digo, que mantenemos el festival en unos números de asistencia. Podríamos intentar tirar hacia más alto, pero a lo mejor la ciudad ya empezaba a notar los roces. Cuanta más gente, pues más jaleo, más problemas. Más dificultad, sobre todo es porque es dificultad de moverlos, luego de alojarlos, de que estén aquí. Si metes a demasiada gente a la vez es un poco más problemático, por eso estamos muy contentos como estamos ahora mismo, y lo que tenemos, lo que te digo, conseguir que esté más tiempo. ¿El próximo año ya tiene fecha? El próximo año ya tiene fecha, es una semana más tarde. Ahora mismo no tengo una carta. Del 17 al 19 de junio, para eso estoy yo ya, con la chuleta. Sí, ya tiene fecha. Al final las fechas dependen un poco también de los cabezas de cartel, que las fechas en las que puedan estar girando, más o menos lo tenemos ya
medio apalabrado casi todo el cartel, o sea que en cuanto nos dejen empezaremos a anunciar cositas. Pero bueno, la preventa ha ido genial, se agotó antes de que se acabara el día, tuvimos que sacar más entradas de preventa porque se agotaron muy rápido. Así que otra vez muy contentos con toda la gente que está comprando sin saber todavía el cartel. Eso es que lo que quieren es venir al Z a disfrutar de Zamora y del Z. Luego ya las bandas pues confían en que lo hagamos lo mejor posible. Algo bueno traerán, pensarán, ¿no? Yo creo que siempre nuestro cartel está a un nivel muy alto y la gente confía en nosotros, en nuestro criterio y en las posibilidades que tenemos, en que apostamos siempre por tener el mejor cartel posible. Los 1000 primeros abonos se pusieron a la venta ya en junio, por San Pedro más o menos, ¿no? Después de acabar el Z de este año, solo para clientes habituales. Sí, ¿Es bueno fidelizar? Claro, siempre es bueno darle un apoyito a la gente que te apoya. Entonces es verdad que le mandamos la opción de compra a la gente que ya viene todos los años, a los que están apuntados en las newsletters y compran las entradas cada año, pues reciben esa oportunidad de cogerlas un poquito más baratas que el resto. Al final tuvimos que ampliar un poco porque se gastaron. Había demasiada demanda. Sí, se gastaron enseguida, así que bueno, pues mira, muy contentos de tener que hacer eso cada año, ojalá. Bueno, del cartel creo que no nos puedes contar nada por lo que has dicho. Es secretísimo. Pero sí que habéis dicho y anunciado que la de 2027 va a ser una edición más ambiciosa todavía. Sí, nosotros siempre queremos apostar por ir un poquito más allá. Este año pues queremos gastarnos un poquito más en bandas, cada año. La verdad es que cada año nos gastamos más en todo, porque el festival va muy bien, funciona muy bien, los resultados son buenos, pero cada año los costes son mayores, las infraestructuras, construimos una ciudad de cero cada año, o sea, que mete electricidad, agua, luz, los escenarios, las barras, hay que construirlo todo, y al final eso es complicado. Entonces este año nuestra apuesta es intentar conseguir con las administraciones buscar un modelo que sea un poco distinto para poder dedicar más a la música y al bienestar de la gente. Intentar buscar un modelo más competitivo. Nosotros hacemos un festival en Fuengirola, en Mare Nostrum, que ahí empezó también siendo un recinto para un evento solo y tal, y al final lo han dejado semipermanente, lo tienen abierto 6 meses, entonces construyes una vez, haces eventos cada fin de semana, al final eso pues diluye mucho los gastos y es mucho más fácil para todos que el evento sea más competitivo y tener más además en Zamora. Entonces, pues bueno, este año nuestro objetivo y nuestra apuesta es buscar la forma de conseguir esto, de conseguir que los gastos de producción sean más bajos para poder mejorar en otros aspectos del festival. Y bueno, ahí está, este año el nuevo reto, cada año tenemos una cosita que buscar y este año pues nos gustaría intentar por ahí, pues estamos con los primeros contactos con las instituciones para ver cómo buscamos una forma de tener un recinto en Zamora, al menos para el verano, al menos para unos meses, de decir, bueno, pues vamos a hacer aquí eventos grandes que nos benefician a nosotros como Z y a cualquiera que quiera realizar un evento grande en Zamora, que tenga unas instalaciones que no haya que gastarse una millonada, porque de verdad que desde la pandemia para aquí los gastos de producción se han disparado de una forma mucho más, ha subido muchísimo más la producción que las. Entonces, pues al final es un poco una pena que te veas constreñido a la hora de preparar el cartel, porque pues que los vallados, los baños, los escenarios, sobre todo este tipo de cosas, cuesta mucho dinero. Y bueno, pues vamos a ver si este año por ahí conseguimos un avance más y conseguimos que el festival crezca de otras formas, porque en toda día te digo que vendemos casi todo. Yo no sé si lo bien que ha funcionado durante todos estos años y lo que ha ido evolucionando en positivo ayuda a que las bandas vengan mejor o complica que el caché se eleve precisamente por eso. No, al final es más fácil. Si lo haces bien, si las bandas se van contentas, este año se han ido encantados como todos los años. Si las bandas se van contentas, luego cuando vuelves a hablar con los managers y con las oficinas, ya tienes un nombre, saben que eres buen pagador, porque eso es importante eso también. Sí. Y que los tratas bien, que los cuidas, que cuando vienen aquí tienen todo lo que necesitan, que eres profesional, que sobre todo realmente lo que más valoran es que haya profesionalidad, que lleguen al escenario, esté todo perfecto, que la gente que trabaja con ellos sea muy profesional y nosotros yo creo que eso lo tenemos ya muy bien controladito, tenemos a los mejores en cada puesto y las bandas, te digo, se van encantadas, con lo cual cuando vuelves a llamar pues siempre es más fácil
Antes, cuando empezamos, era un poquito más difícil que las bandas internacionales te hicieran caso. Ahora ya, pues, ya eres el Z, ya puedes llamar a la puerta y ya te dicen, bueno, pues este es el caché, podemos negociarlo, podemos hablarlo, es más fácil. Antes era como, no, todas estas bandas, por estas ni preguntes. Claro, cuando creces, pues al final tiene sus repercusiones buenas también, claro. ¿Cómo de fuerte, de gordo va a ser el cartel, el cabeza de cartel del año que viene? Bueno, a ver, nosotros nos estamos moviendo ahora todos los años con cabezas de cartel bastante tochos. Estuvimos a Halloween, hemos tenido a Dream Theater, Saxo también es un cabeza de cartel gigante y Épica, pues vamos a intentar que estén en esos niveles y que yo creo que están en esos niveles de sobra y vamos a intentar traer bandas de las que la gente nos pide todos los años. Pues vamos a hacer un poquito de esfuerzo, por eso también el cambio de fecha, para tener más acceso a más bandas que empiezan a generar un poco más tarde. Y bueno, yo espero que guste. Yo creo que a mí lo que me están chivando me está encantando. Yo tengo muchas ganas ya de que llegue, porque a ver cómo me lo monto para el año que viene, si podré ver algún concierto. Porque la verdad es que tengo ganas a algunas de las que ya me han chivado. Bueno. Y deseando que llegue el momento para disfrutar. Pues nada, quedan 11 meses solo. Sí, bueno, se pasan rápido. Está a la vuelta de la esquina, cuando te quieres dar cuenta estás en enero y hay que empezar a echar ya el resto, ya queda nada, pero bueno. Ahora pues a intentar comunicar lo mejor posible lo que vamos a hacer, lo que pretendemos ofrecer desde Zamora y que la gente lo compre y venga y nos vuelva a llenar otra vez la ciudad un año más. Gracias, Andrés. Que tengáis buen año. Gracias a vosotros. Y ya seguiremos contando todo lo que se puede ir contando. Sí, seguiremos cuando contando. queráis, aquí vengo a pasar un ratito. Gracias. Y de una música a otra totalmente diferente para despedirnos, porque vamos a ir, no sé si te gusta o no, pero esto también es música y también en Zamora con un paso doble. La música siempre es bien. Pero, ¿verdad? Siempre que se pueda disfrutar y bailar, siempre es perfecto. Eso es, pues un paso doble del concierto de la banda de Zamora en su cierre de ayer del Festival Hispanoluso de Bandas, para el que les deseamos también, lo que le queda por delante a esta banda de música es un mes entero de ensayo y de preparación para el Mundial de Bandas, para el que les deseamos también mucha suerte y que les vemos a la vuelta, así que disfruten del paso doble y mañana nos vemos.